Buenas noches, sean bienvenidas a este panel de discusión donde hablaremos acerca de las sugerencias para educadores y educadoras sobre educación afectivo-sexual, la educación afectivo-sexual en igualdad desde la escuela infantil. Las integrantes son Carolina Usho, eh, Jessica Márquez, Erika Maldonado y María Luis. Introducción. Hoy abordaremos un tema esencial y a menudo complejo, la educación afectivo-sexual en la escuela infantil, lejos de limitarse a lo biológico. Este campo se centra en el desarrollo integral del niño, la construcción de su identidad y el fomento de relaciones sanas y respetuosas. Discutiremos el papel crucial que tenemos los educadores como mediadores de afectos y coeducadores. Nos centraremos en ofrecer sugerencias prácticas para abordar la sexualidad desde una perspectiva de igualdad, de desmantelamiento de estereotipos de género y asegurando que cada niño desarrolle autonomía, autoestima y la capacidad de establecer límites desde los primeros años de vida. A continuación, doy paso a la primera panelista, Carolina. Introducción la sexualidad infantil. La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano, que abarca mucho más que Claro, lo no se biológico. ve tu infografía. Mm, otra vez. Ahorita, tal vez. Ya. La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano, que abarca mucho más que lo biológico o reproductivo. Implica dimensiones afectivas, emocionales, sociales y culturales, que se expresan a lo largo de toda la vida. Por ello, cuando hablamos de sexualidad, no nos referimos únicamente a los aspectos sexuales, sino a la forma en que las personas sienten, piensan y se expresan y se relacionan con los demás y consigo mismas. Conocemos realmente el alcance del término sexualidad. Generalmente se asocia la sexualidad únicamente con la etapa adulta o con la genital, pero su alcance es mucho más amplio. La sexualidad está presente desde el nacimiento, ya que forma parte de la identidad, el desarrollo emocional, el afecto y la comunicación. Es un componente esencial del crecimiento humano y se manifiesta en la curiosidad, el afecto, la necesidad de contacto y la búsqueda de comprensión del propio cuerpo. ¿Cómo debemos entender la sexualidad infantil? La sexualidad infantil debe entenderse como un proceso natural y progresivo del desarrollo del niño o la niña. Durante esta etapa, los niños comienzan a descubrir su cuerpo, sus sensaciones, diferencias sexuales y la importancia del afecto y la identidad. No se trata de sexualidad adulta, sino de una sexualidad inocente y exploratoria, donde predomina la curiosidad y el aprendizaje. Por eso, los adultos deben acompañar este proceso con respeto, sin reprimir ni exagerar los comportamientos infantiles. Educación sexual en la etapa infantil. La educación sexual en la etapa infantil es fundamental para favorecer un desarrollo sano y equilibrado. Debe abordarse de forma natural, gradual y adaptada a la edad, promoviendo valores como el respeto, la autoestima, la igualdad y la responsabilidad. A través del diálogo abierto y la información adecuada, los niños aprenden a conocer su cuerpo, a cuidar de sí mismos, respetar a los demás y prevenir abusos o confusiones. En sumar es a educar en sexualidad desde la infancia no significa adelantar las etapas, sino acompañar en el desarrollo humano con amor, respeto y conocimiento, formando personas seguras, empáticas y conscientes de su propio valor. Muchas gracias. A continuación, la siguiente panelista, Jessica.
¿Quién debe iniciar el trabajo en la materia de educación sexual? La familia es el primer espacio donde los niños aprenden sobre su cuerpo. La escuela, por su parte, debe complementar esta formación. La educación sexual debe comenzar en la familia porque es el primer lugar donde los niños y niñas aprenden sobre su cuerpo, el respeto y los valores. Desde pequeños los padres pueden enseñar con palabras simples y adecuadas a su edad. Luego, la escuela debe continuar este trabajo, brindando información más amplia, científica y adaptada a cada etapa del desarrollo. Los docentes y orientadores tienen la responsabilidad de guiar este proceso de forma respetuosa y educativa. En sí, tanto la familia como la escuela deben trabajar juntos. La familia inicia y la escuela refuerza para que los niños y jóvenes crezcan con una visión sana, responsable y respetuosa de la sexualidad. ¿Cuándo ofrecer orientación en materia de educación sexual? La orientación en la materia de educación sexual debe ofrecerse de forma temprana, continua y adecuada a la edad de los estudiantes, desde la infancia con temas básicos como el conocimiento del cuerpo, en la niñez y la preadolescencia, incluyendo la información sobre los cambios del cuerpo. La orientación en educación sexual debe ofrecerse desde edades tempranas y continuar durante toda la etapa preescolar, adaptando los contenidos según la edad y el desarrollo de los estudiantes. Esto es importante porque en la educación sexual no solo se trata sobre relaciones sexuales, sino también sobre conocer el cuerpo, cuidar la salud, respetar a los demás, identificar límites y emociones y prevenir situaciones de riesgo como el abuso o las enfermedades. Al ofrecer esta orientación a tiempo, los niños y niñas y adolescentes pueden aprender a tomar decisiones informados, responsables y respetuosos sobre su cuerpo y sus relaciones, lo que contribuye a su bienestar físico, emocional y social. En resumen, la educación sexual debe ser continua, progresiva y adecuada a cada etapa de crecimiento, no esperar solo hasta la adolescencia. ¿Por qué es importante la etapa de educación infantil? La etapa de educación infantil es importante porque favorece el desarrollo emocional, social, físico y cognitivo. Prepara al niño para aprender en la etapa escolar. Ayuda a crear hábitos de valores y autoestima desde temprano. Estimula el lenguaje, la curiosidad y la creatividad. La etapa de educación infantil es importante porque cuando los niños y niñas comienzan a desarrollar su forma de pensar, sentir y relacionarse con el mundo, en estos primeros años de 0 a 6, el cerebro crece muy rápido y los niños aprenden con más facilidad. Durante esta etapa aprenden cosas básicas como hablar, moverse, compartir, respetar reglas, expresar emociones y desarrollar su creatividad, además de formar los primeros hábitos y valores que los acompañarán toda la vida. La educación infantil no es solo jugar o cuidar niños, sino una etapa fundamental para su desarrollo completo y para prepararlos para el futuro. Gracias. Siguiente panelista, Erika. Buenas noches. En esta ocasión voy a hablarles acerca de los distintos enfoques para abordar la sexualidad en la infancia. La educación afectivo-sexual en la etapa infantil busca acompañar a los niños en el conocimiento de su cuerpo, emociones y relaciones de manera natural y respetuosa. No solo se trata de aspectos biológicos, sino también de fomentar la autoestima, el respeto, la igualdad, la empatía desde los primeros años. Es importante hablar con naturalidad y lenguaje claro, sin tabúes, creando un ambiente seguro donde los niños puedan hacer preguntas y expresar lo que ellos sienten. También una sugerencia que se nos hace es enseñar a los nombres correctos de las partes del cuerpo, los límites personales y el consentimiento,
ayudándolos a reconocer cuando algo les incomoda y a comunicarse con un adulto de confianza. Las actividades recomendadas incluyen cuentos, juegos de roles, dramatizaciones y expresiones artísticas que les permiten explorar emociones, aprender a respetar y fortalecer su autoestima. En la educación afectiva sexual debe trabajarse de forma transversal en el currículo, junto con las familias, promoviendo la igualdad de género y el respeto por la diversidad. Su principal objetivo es que los niños y niñas aprendan a conocerse, valorarse y convivir con los demás de manera sana, afectiva e igualitaria, sentando las bases para prevenir la violencia y los estereotipos de género en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. Primera pregunta para Carolina. ¿Cuál es el error más común al limitar la comprensión de la sexualidad y cómo debe entenderse la sexualidad específicamente en la etapa infantil para abordarla correctamente en la educación? En la infancia, la sexualidad se vive principalmente a través de la identidad, el afecto y el cuerpo. Abordarla correctamente implica promover el autoconocimiento corporal, el respeto y por uno mismo y por los demás, la seguridad personal y la expresión emocional desde una edad temprana. Gracias. Vamos con Jessica. ¿Cuál es el rol de la familia y la escuela en el inicio de la educación sexual y afectiva? ¿Y por qué se afirma que este trabajo debe comenzar en la etapa de educación infantil? La familia es el primer agente socializador y la escuela un agente complementario. Debe comenzar en la educación infantil porque es cuando se construye las bases de la identidad, la autonomía personal, la autoestima y las relaciones afectivas. Gracias. Vamos con Erika. ¿Cuál es el enfoque fundamental que debe sobresalir en la educación afectivo-sexual dentro de la escuela infantil y qué tipo de pautas se sugiere proporcionar a los educadores? El enfoque fundamental es el de la prevención y promoción de la salud y el bienestar. Se sugiere proporcionar pautas de lenguaje adecuado, manejo de preguntas difíciles y el respeto a la diversidad y a la intimidad corporal. Muchas gracias. Conclusiones. La sexualidad infantil debe entenderse como un concepto amplio e integral que abarca la identidad, el afecto, la emoción y la interacción social, y no se limita a geni- a lo geni- a lo genital. La responsabilidad de iniciar esta educación es compartida y continua. Comenzamos en el hogar desde el nacimiento a través del afecto y el nombramiento correcto de las partes del cuerpo y siendo luego complementada por la escuela de forma oportuna y adaptada a la curiosidad del niño. La etapa de la educación infantil de 0 a 6 años es crucial porque en ella se establecen las bases de la autonomía corporal y y la noción de límites. Mi cuerpo es mío. Por lo tanto, la orientación debe ofrecerse de manera gradual y adaptada a las preguntas del niño, siendo la familia el primer referente. Ignorar este trabajo en la infancia es perder la oportunidad de construir una base sólida para la autoestima y la prevención de riesgos futuros. El enfoque más efectivo para abordar la sexualidad en la infancia es la educación afectivo-sexual en la igualdad. Esto implica que los educadores deben intervenir activamente con sugerencias coeducativas para desmantelar estereotipos de género desde la escuela infantil. El objetivo es que los niños y niñas desarrollen relaciones sanas, aprendan a expresar sus emociones sin temor y establezcan una relación respetuosa con su propio cuerpo y el de los demás, promoviendo la diversidad. Muchas gracias.